Bien, vemos hace unos instantes los tópicos a tratar. Esta ocasión hablaremos sobre lenguaje y civilización, ya que hay muchos estudiantes que lo piden, que lo requieren, que hay mucha confusión respecto a qué es un lenguaje, cómo nos ayuda, es lo mismo que un idioma, ejemplos del lenguaje, ¿de qué sirve hablar? ¿De qué sirve un lenguaje? ¿Qué utilidad práctica tiene? ¿Quién emplea un lenguaje? ¿Por qué? ¿Para qué? Todas estas interrogantes las vislumbraremos en unos instantes. Esto será siendo un poco más complejo, así que les pido que pongan atención, que si se desvían se van a confundir en algún momento. Comienza la complejidad gradualmente hasta que nos atrapa completamente. Hay estudiantes que en foros no saben qué poner, cómo poner según los requerimientos, y que no saben cómo abordar precisamente las actividades integradoras. Bueno, de inicio, la información de hoy les será útil en los módulos que yo doy, que son además de propedéutico, los de letras, los de sociales y los de humanidades. En todos esos varían de uno a otro, puede ser 2, 4, 9, etcétera, pero les va a servir esto en todos y no solo en su prepa, sino en la vida. Así que comencemos. Bien, comenzamos. Por ejemplo, ¿qué es un lenguaje? Es lo mismo que un idioma. Una estudiante me preguntaba, tanto en módulo 3 como en 4, la tuve en dos módulos seguidos. En módulo 4 me preguntaba que no entendía qué podía hacer. Lo primero que yo hice: ¿qué lenguaje empleas en tu vida? Y me respondió: es que no sé de computación. Yo quería estudiar, pero mi mamá no tenía dinero, etcétera. Le respondí: a ver, no. ¿Qué lenguaje empleas en este momento? No sé, creo que HTML. No, a ver, le volví a decir: piensa primero qué estás haciendo, qué estás diciendo. Piensa en lo que te estoy pidiendo, lo que te estoy preguntando, por favor. No te estoy preguntando lenguajes de programación, te estoy preguntando qué lenguaje estás empleando en este momento. Es que no entiendo, es que ayúdeme. Está bien, por eso, o sea, estos son lenguajes de programación para crear todo el software que conocemos. En foros no se pide que se presente algún tipo de lenguaje de programación, no, sino ejemplos de aplicación práctica de un lenguaje, en que se puede emplear un lenguaje. De inicio, ¿qué es un lenguaje? Se define como una representación interna que se construye a través de un medio de comunicación aceptado socialmente. O sea, es un consenso para poder comunicarnos, para poder identificarnos. Se crea este lenguaje, y esto no es a partir del siglo XX, sino desde que existe el ser humano, desde las grutas en Lascaux, en Francia, la edad de piedra, ya el Homo habilis, el Homo
neandertales, el Homo sapiens, creaban su propio lenguaje, pero vamos para allá. El lenguaje es una institución social, pues solo puede existir en sociedad como instrumento de comunicación humana. Eso es precisamente lo que les explicaba. Un lenguaje será una manera de comunicarnos, de transferir información, sea verbal, oral, escrita, puede ser señas, puede ser corporal. Bien. ¿Por qué es importante el lenguaje? Es el sistema de comunicación y representación del mundo que nos rodea. Es el mecanismo correcto para la resolución de conflictos y para la regulación de la conducta. Vamos para allá a explicar todo eso. Aquí se ven niños así muy sonrientes. ¿Qué hacemos cuando estamos aprendiendo un lenguaje, un idioma? Pues no es lo mismo el lenguaje que un idioma. El lenguaje es la facultad que tenemos las personas para comunicarnos, para expresar nuestras ideas, pensamientos y deseos. Ojo, ojo. Dice la facultad. En ningún momento se está diciendo HTML, Python, etcétera. No se está diciendo que es un lenguaje de programación. Aquí no dice programación en ningún lugar. Está diciendo simplemente lo que es el lenguaje. Aquí no se está argumentando esto y esto y esto. No, nada. La lengua es el idioma, es un sinónimo de idioma. Es un sistema de signos que está en la mente de los hablantes de una comunidad. ¿Qué idiomas hay? Pues todos los que conocemos, incluso de los que desconocemos en países que no tenemos noticia que existen siquiera. Hay de idiomas a idiomas más complejos. Quizá el más fácil sea el inglés, porque ya inclusive los niños lo hablan. El habla es la realización física concreta, que falta una N, del idioma, el uso individual que cada persona hace de su lengua. El habla es la manera de expresarse oralmente de estos signos. Todo lo que referimos, todo lo que conceptualizamos, lo expresamos por medio oral, escrito, no verbal, y vamos para allá. El pensamiento influye sobre nuestro lenguaje. Palabras nuevas expresan nuevas ideas. ¿A qué nos referimos con precisamente pensamiento y lenguaje? ¿Qué es esto de lenguaje y civilización? ¿Acaso a profesor se está divagando y está tratando de decir que si tenemos un lenguaje complejo podemos crear una civilización? ¿Esto no es algo disparatado? Pues no, temo decirles que no. Así es como se origina la sociedad, gracias al lenguaje. Cada tronco racial, cada nación, cada país ciertamente tiene sus usos y costumbres. Dentro de todo eso se encuentra cómo se ha desarrollado esa cultura, y cómo se ha desarrollado por medio de varios constructos, tales como son el lenguaje, la gastronomía, el vestuario, la vestimenta y las costumbres. No es lo mismo las costumbres de México que de Bolivia, que de Islandia, que de Japón, de Noruega, que de España. Cada uno tiene su propio lenguaje. Inclusive en los hispanoparlantes no es lo mismo el castellano, porque realmente es castellano, de España, de Cataluña, de Argentina, de Bolivia, de México, de Venezuela. No es el mismo. Hay palabras
que conocemos aquí y no se conocen en otra parte del mundo o viceversa. Hay palabras que en Argentina conocen muy bien cotidianamente y aquí no sabemos qué significan. Y vamos para allá. Último, antes de pasar a la siguiente. Pensamientos y lenguaje. A menudo pensamos con imágenes. Bueno, no es a menudo. Kant, Immanuel Kant, el filósofo, decía: pensamos por conceptos y objetos. ¿Qué es esto? Un objeto es una imagen, nos está refiriendo a un algo específicamente. ¿Cómo se desarrolla todo esto? El cerebro. Claro, no podemos realizar un lenguaje formal como tal si no conceptualizamos previamente qué queremos dar a entender, cuál es el mensaje que queremos transmitir. El cerebro humano crea constructos. Las neuronas, mientras más desarrollado el lenguaje sea, mientras más ideas, mientras más conceptos tengamos en la mente, más inteligentes seremos. Así es. Mientras menos ideas, mientras menos conceptos tengamos, menos inteligentes seremos. Así es, temo decirlo, pero así es. De ahí la importancia de la lectura. ¿Por qué? La lectura, el lenguaje escrito, nos devela un sinnúmero de ideas que ni siquiera teníamos noticia que existían. Vamos leyendo un libro, nos va abriendo nuevos horizontes, nuevos panoramas, y entonces vamos conceptualizando, vamos refiriendo a la izquierda, a la derecha, hacia arriba, hacia abajo, qué nos trata de decir el autor, hacia dónde nos quiere conllevar. Por ejemplo, ciertamente las ideas se originan en el cerebro, sí, pero hay partes más específicas en donde se desarrolla el habla. Lo que es el lóbulo frontal es la parte donde se desarrolla el habla, la palabra hablada. Ojo, es distinto a la palabra hablada, la palabra escrita. No es lo mismo. Escrito puede ser en un papel, puede ser plasmado en un medio digital, y hablado es transmitido oralmente por medio de resonancia de las cuerdas vocales. Donde se origina aún más el pensamiento es en la amígdala. No todos los animales tienen desarrollada la amígdala. Hay este debate entre que los perros y los gatos, que los perros son más inteligentes que los gatos. Temo decir que no. Los gatos tienen más desarrollada la amígdala, quizá no tanto a nivel humano, pero más que un perro o más que un pollo, más que un tiranosaurio, sí. Por eso mismo, porque puede discernir, y al discernir puede cazar. No puede cazar una piedra, no puede cazar un árbol. Por eso mismo pensamos por conceptos y objetos. Estamos refiriendo qué objeto funciona de tal manera que pueda servirme prácticamente. La palabra gato se puede originar tanto en el lóbulo frontal como en el lóbulo parietal, la amígdala, etc. El cerebro humano tiene su desarrollo durante millones de años. Por eso la importancia de que nos comportemos como la evolución que somos,
ya que podemos ver cotidianamente en la sociedad, no solo en nuestro país, sino en todas partes, que hay personas, hay seres humanos que no se comportan como si estuvieran en el pináculo de la evolución, sino que simplemente parecieran como si fue una distorsión ahí del eslabón perdido. ¿Qué sucedió? Porque no se expresan coherente y congruentemente. Ojo, yo no estoy hablando de manera peyorativa, sino que simplemente hay personas que no quieren pensar, que no quieren tener cultura. Y si no quieren tener cultura, no quieren conocer conceptos nuevos, como les expresaba anteriormente, tendrán menos inteligencia. Así es, mientras menos conceptos, mientras menos ideas tengamos, menos inteligente será ese individuo. Aquí, ¿qué es esto? Esta es la evolución del cerebro: el neocórtex, el sistema límbico y el complejo reptílico. El neocórtex es esta parte de las últimas, que serán 200.000 años aproximadamente, ya del Homo habilis, el Homo neanderthalis, el Homo sapiens sapiens. El sistema límbico, la parte emocional, el instinto, que es muy presente en los animalitos, por ejemplo un perro, un gato, un elefante, el que quieran. El complejo reptílico ciertamente es instintivo, pero es más que nada el que hace conservar la especie. El sistema límbico es el que va desarrollando yo estoy aquí, yo estoy distinto al individuo, al gato que está ahí enfrente o al perro que está ahí enfrente. El sistema límbico es el intermedio y que hace realmente el instinto del individuo, no necesariamente el sistema límbico. El complejo reptílico está en todos los seres animales. Nosotros somos parte del reino animal, no somos una espora, lo que es los reinos fungi, monera, protoctista, animal. Somos un animal que nace, crece, se reproduce y muere, al igual que un hipopótamo, que una cebra, que una jirafa, etcétera. No somos una espora, no somos una bacteria, no somos una planta. Entonces, como vamos desarrollando, como les expresaba el ejemplo del gato, para sobrevivir, para cazar, pues eso ha ido desarrollando precisamente no solo el volumen craneal, sino también el cerebro. 600 centímetros cúbicos hace 3 millones de años. Ojo, esto todavía no era un ser humano. Aún no se consideraba un ser humano como tal, como persona, como lo definimos en siglo XX. Este sustrato de identidad, de persona, de ego, de yo, de tengo mi identidad, aún no existía en este entonces. 850 centímetros cúbicos, 1150 centímetros cúbicos, 1400 centímetros cúbicos. ¿A cuánto equivale esto? Pues aproximadamente 1,5 litros. Así es. Lo que hay en nuestro cerebro equivale a 1,5 litros de agua. Casi lo que es un jugo de 1,5 litros aproximadamente. O sea, nuestro cerebro tiene esa capacidad. Así es, 1,5 litros es lo que crea y lo que destruye, lo que puede crear guerras y puede destruir un poema, puede destruir una familia. Así es, exactamente eso. Aquí vemos la evolución del cerebro. Esto aún no es civilización porque apenas está creando constructos, apenas va atisbando, apenas va diferenciando, apenas se va erguiendo
apenas va desarrollando la fuerza en las extremidades inferiores, comienza a caminar y una vez de que ha aprendido la multiplicidad de conceptos, pues ya puede destruir los mismos conceptos que le ayudaron a evolucionar paradójicamente. Ojo, aquí algo importante. El hecho de que tenga más capacidad craneal, podemos ver aquí 600 centímetros cúbicos, una Pepsi, una coca de 600 mililitros es menor a un jugo de litro y medio. Sí, aquí hay más capacidad, pero el hecho de que haya más capacidad no significa de que hay mayor desarrollo en el pensamiento, en la lógica, en la congruencia, en el análisis. No. ¿Por qué? Porque si así fuese, los dinosaurios tenían un cerebro más desarrollado, una capacidad craneal aún mayor que la del ser humano. Entonces podemos ver que el hecho de que una persona, por ejemplo, una persona que esté frente a nosotros, que tenga un cráneo aún más grande, eso no implica que sea más inteligente. Puede tener cráneo más pequeño por genética, por herencia familiar, y sin embargo ser más inteligente que nosotros. Así es. Aquí vemos los cerebros de estos dinosaurios son mucho mayores, pues casi del tronco hasta la cabeza de este ser humano, pero eso no significa que eran más inteligentes. Si hubiese sido así, hubieran sobrevivido, y no fue el caso. Aquí tenemos la evolución: Australopithecus, Homo habilis, Homo ergaster, Erectus, etcétera. Aquí MYA significa million years, millones de años. Aquí 200.000 años hacia el presente es el Homo sapiens sapiens. Aquí tenemos nuevamente cómo se fue desarrollando, y podemos ver la apariencia física de cómo el mismo lenguaje, el mismo desarrollo de ideas fue conformando la misma apariencia humana. Quizá algunos de ustedes me pueden argumentar: no, yo no creo nada de eso, de que el mero lenguaje pueda desarrollar mi apariencia de tal o cual manera. Yo no creo eso. Yo no creo que mi cerebro pueda crear tanta cosa. No, pues aquí va otro ejemplo. ¿Qué sucede cuando estamos muy estresados? Hay personas a las que se les rompe un vaso capilar en el cerebro, una embolia, una trombosis, un paro cardiorrespiratorio. Las mismas ideas, así es, las mismas ideas, los mismos conceptos que estamos manejando, que hay en nuestra mente, nos están haciendo que nuestro cerebro se desarrolle como nosotros queremos. Y ese mismo cerebro está mandando información a todo el cuerpo. Al mandarlo a todo el cuerpo, se está originando o se está destruyendo, según sea el caso, según la información que se esté enviando del cerebro a la fisiología. Entonces, así es, se pueden crear neuronas. Además de que destruimos diario neuronas, diario sin excepción, también las podemos regenerar. Se le llama eugénesis, que podemos génesis, pues es el origen. Eu es son dos palabras griegas, una etimología. Eu es bien, está desarrollando correctamente las neuronas. Se puede hacer, sí, pero hay que tener más desarrollo de conceptos y tratar de abstraer más información. Aquí, no sé si asumo que algunos de ustedes han visto las películas de Planeta de los Simios. Esta es la original con Charlton Heston. Ha habido varios remakes de esta película. La original, que sería ¿qué? 2000, 2003, algo así.
Las continuaciones, que también son remakes de la original. Las continuaciones estas pues ya son un tanto más desviadas, pero en la original podemos ver el ser humano era el que tenía el desarrollo intelectual principal, y los simios eran los que estaban menos desarrollados, aunque tenían cierta apariencia cognitiva, se pudiera llamarse así, en referente a la del ser humano, a su capacidad craneal. Era el ser humano el que tenía más capacidad de abstracción y de análisis. En esta película podemos ver, por ejemplo, aquí esta chica y los demás seres humanos que estaban cautivos, al no tener lenguaje, así de no podían pensar coherentemente, congruentemente, no podían reflexionar, a diferencia aquí de los simios, precisamente, que habían desarrollado una capacidad de abstracción superior. Por eso consideraban aquí en la película a Charlton Heston como un bruto, precisamente porque no podía crear más sinapsis, sus neuronas no daban para más, y eran los simios los que habían desarrollado el lenguaje. Aquí vemos a los simios que tienen un lenguaje altamente desarrollado, y el ser humano pues no. A partir de todo esto, de esta perspectiva en los conceptos, en toda esta reflexión, se crea un área dentro de la filosofía que se llama filosofía del lenguaje. ¿De qué sirve? ¿Para qué sirve? Podrán preguntar ustedes. La filosofía del lenguaje es una rama de la filosofía que estudia el lenguaje, ciertamente. Es filosofía en cuanto que estudia nociones tales como el significado, la referencia, la verdad, el uso del lenguaje, o pragmática en la creación del lenguaje, el entendimiento del mismo, el pensamiento, la experiencia, comunicación, etcétera, etcétera. Todo desde un punto de vista lingüístico, o sea, todo, la experiencia, el pensamiento, entendimiento, comunicación, interpretación, traducción, todo eso es parte del lenguaje. En el momento en que, por ejemplo, así un mero ejemplo, que traducimos, vamos a Google o tomamos un diccionario que traducimos, ya estamos incorporando en nuestro pensamiento adaptaciones de un concepto en otro lenguaje, y lo estamos haciendo partícipe dentro del nuestro. La experiencia ciertamente ayuda bastante, mas no lo es todo, ya que también requiere análisis. La experiencia nos va a brindar más conceptos, nuevas formas de intuición, como la llamara Kant. ¿Por qué la filosofía lucha por palabras? La realidad de la lucha de clases son representadas por ideas. Eso es precisamente lo que les expresaba. El ser humano, al comenzar a evolucionar, comienza a tener más ideas, al comenzar a tenerlas, pues comienza a rasurarse, comienza a crear herramientas, comienza a desarrollar la agricultura, y gracias a ¿qué? Al lenguaje, a esa distinción de conceptos y objetos. Ejemplos de lenguaje. Hay muchos estudiantes que en esto se han equivocado demasiado, pero demasiado. Ya no estoy hablando de 20 o de 40, estoy hablando de más estudiantes, que precisamente como al inicio les explicaba de esta estudiante, que yo le decía, ¿qué lenguaje estás hablando? Y ella me decía, es que no sé, creo que Python o HTML. No. A ver, una cosa es el idioma y otra cosa es el lenguaje. Estos son ejemplos del lenguaje. Se descubrió, la existencia de dos tipos diferentes de lenguaje en los delfines. El primero propiamente verbal, mediante la emisión de unos silbidos a través de sus espiráculos nasales.
El otro se basa en una serie de chasquidos que configuran un sistema de comunicación semejante al radar o sonar de un barco. ¿Cómo es esto? Pues aquí está. Manda la vibración, algo así como tipo Aquaman. Rebota en una piedra o rebota en el arrecife, rebota en otro pez, rebota en un tiburón. Es donde encuentran ese espacio donde rebotó. Hay algo ahí en medio, y es lo que utilizan como radar los submarinos. Aquí estamos viendo esto. Esta vibración es uno de los lenguajes de los delfines. El otro es... Si han escuchado, supongo que los delfines hacen así. Ahí tenemos dos ejemplos de lenguaje. Y aquí no estoy hablando ni de Java, ni de Python, ni HTML. Ningún lenguaje de programación hay aquí, ni uno solo. Y estos son ejemplos de lenguaje tácitos, así concretos. Otro tipo de lenguaje, el de las abejas. Poseen entre ellas un lenguaje codificado muy preciso, el del baile. Este baile ejecutado por las abejas exploradoras a su llegada a la colmena informa a las demás sobre el lugar y la distancia de una fuente de abastecimiento. Tun, 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 de un lado a otro. Y ese es otro tipo de lenguaje, son signos, como hablábamos al principio. Acá esos son otros tipos de referencia de signos, pero al final de cuentas son simbologías para transmitir un lenguaje codificado. Acá tenemos jeroglíficos. Ptolomeo, Cleopatra. Aquí los mismos jeroglíficos nos están dando a entender otra codificación, otra referencia de símbolos, pero a final de cuentas es esto, son aplicaciones prácticas del lenguaje. Acá de igual manera son adaptaciones del hebreo a cómo fue transformándose hasta el jeroglífico egipcio. Vamos así, tú les explico. ¿Dónde surge la palabra alfabeto? Bien, si podemos ver, quitamos las demás y las primeras dos. ¿Qué dice? Alfa, le quitamos esta A, alfa, bet. Aquí sacamos el nombre alfabeto, tomando en cuenta las dos primeras letras. Este es el alfabeto griego, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el alfabeto hebreo, y podemos ver de igual manera que dice acá Aleph, Bet, Alfa, Beto. Son milenios que se han tomado en cuenta para referirle este nombre a los lenguajes, al sistema referido de codificación que nos ayuda a recrear y crear lenguajes que a final de cuentas son adaptaciones unos de otros, tal como aquí. Esta es adaptación de este, podemos ver, y exactamente igual acá. Algo así como los nombres. Pongamos un ejemplo, los nombres de personas. Para nosotros, supongamos Juanito, Juan. En Países Bajos, en Holanda, Johan. En Alemania, Johannes. En Italia, Giovanni. Y así. Son adaptaciones del mismo sistema codificado que nos ayudará a comprender los mismos conceptos que hay en otras geografías. Es exactamente lo mismo como un diccionario. Lo mismo, lo que hemos desarrollado aquí se ha desarrollado en otra parte del planeta. Así es el lenguaje, y estos son otros ejemplos de lenguaje. No solo se ha desarrollado escrito como esto, no, sino también
acá. Este es otro tipo de lenguaje musical. Ciertamente el solfeo es escrito, pero no necesariamente podemos estar también tocando el instrumento y estarlo interpretando ese lenguaje sin escribirlo necesariamente. Acá otro ejemplo de lenguaje de señas. Aquí no está. Pues es un tanto difícil de que un sordo mudo escriba este lenguaje, porque son señas. A esto es a lo que me refería al inicio, de que no solamente hay lenguajes hablados, escritos, sino que también nuestro lenguaje corporal indica referencias, indica conceptos, y esos conceptos refieren a ciertos objetos, situaciones, circunstancias, etcétera. Otra manera de lenguaje, este lenguaje cuneiforme. Yo he buscado, he investigado, pero es un tanto difícil saber cuál fue el primer lenguaje de todo el planeta, de la raza humana. Es un tanto difícil, porque no se desarrolló uniformemente la raza humana en todas las geografías, en todos los territorios, pues. Quizá hace 3000 años había seres humanos tanto en Egipto como en Sudamérica, y cada uno desarrolló su propio lenguaje según su propia geografía, según su propio contexto histórico, según su cultura, según su ideología precisamente. Este lenguaje en arcillas regularmente era desarrollado en sílex o en argamasa. ¿Qué es esto? Bueno, el sílex es un tipo de roca muy sólido. En ciudades muy antiguas, como Jericó, como Catalhuyuk, etcétera, el ser humano, antes de desarrollar el lenguaje, así paradójicamente, sin darse cuenta, inadvertidamente, rayaba o tallaba el lodo seco, y el mismo sílex, que eran rocas, llegaban ligeramente por una u otra razón, con otras rocas, a presentar ciertas huescas, líneas como estas, como podemos ver aquí. O sea, una piedra alcanzaba otra inadvertidamente, y el ser humano iba viendo que esto nos refería a algo. La argamasa, el lodo, pues, con el lodo mezclado con paja, lodo endurecido, iba sirviendo como medio para plasmar el lenguaje. ¿Cómo comenzó a originarse todo esto? Pues claro, para referir más que nada cómo iba desarrollándose la agricultura y la cantidad de animales que tenía el señor en su hábitat, en su casa. Muchas de estas cosechas se iban generando por las gens, por las hordas, las tribus patriarcales, y conforme iban incrementando la cosecha, debían constatar cuántos bultos, cuántos canastos, cuántos perros, cuántos bueyes, cuántos borregos habían. Había quienes tenían muchos, había quienes no tenían nada. Todo esto previo a los egipcios. Así es. Y para dejar constancia de cómo se va desarrollando esta numerología, porque es realmente numerología, más que nada para el comercio,
se comenzó a desarrollar el lenguaje, y estas huescas, estas líneas, estas rayas comenzaron a referir pues que supongamos 20 borregos, a 10 bueyes, a 2 perros, a 4 gatos, no sé, supongamos 10 hombres, 4 mujeres, 3 niños, etcétera. A eso iba refiriendo cada una de estas cosas. ¿Cuál fue el primer lenguaje? Como les repito, no sé, no tengo idea, y creo que no es muy necesario saberlo, sino más bien cómo podemos emplear esos lenguajes. Hay evidencias en Fenicia, los babilónicos, los sumerios, código de Hammurabi. Se habla de que el primer lenguaje fue los jeroglíficos egipcios, pero por lo que yo había estado investigando últimamente, resultaba que no, que era precisamente el hebreo. 3500, hace 3500 años, que yo creo que no es el más antiguo, yo realmente no lo creo. Bien, ¿cómo fuimos comprendiendo un lenguaje o un idioma, en este caso, uno del otro? ¿Cómo fueron desarrollándose los diccionarios? Pues aquí tenemos claro ejemplo de la piedra Rosetta. La piedra Rosetta fue encontrada, una piedra, durante las guerras napoleónicas, en uno de los sitios donde se encontraban acampando. Un soldado encontró esta piedra y resultó que era el equivalente a un diccionario antiguo. Así es. Recurso, esta piedra, nos demostraba lo que eran los jeroglíficos, el lenguaje de los dioses, aquí el lenguaje demótico, el lenguaje culto, el que era propiamente para plasmar los documentos, en este caso del comercio, los bueyes, los conejos, los gatos, los perros, las ovejas, etcétera, etcétera, se expresaba en demótico, que era el lenguaje culto. Este era el de los dioses, específicamente de Horus, de Osiris, etcétera. El griego, ¿por qué estaba aquí el griego? Pues porque era el más racional de todos. Los fenicios eran los comerciantes por excelencia de los periodos, de ese periodo, junto con los babilónicos, bueno, principalmente los fenicios, pero no eran tan cultos, temo decirlo, los fenicios a comparación de los griegos, y por eso está más desarrollado aquí en griego. ¿De qué trataba esta piedra Rosetta? Pues era un decreto de Ptolomeo para otorgar grano hacia los templos. Supongamos aquí en la Asamblea Legislativa que se durmieron un rato y estuvieron hablando acerca de que cuánto se va a otorgar a los damnificados del sismo de septiembre, y pues ese decreto lo plasman aquí y lo traducen, etcétera. Algo así era aproximadamente. Cabe el caso de que no todas las traducciones significan o se pueden traducir bien. Por ejemplo, aquí el pronombre, tú en inglés, tú o ustedes; en alemán, du, dich, dir, sie, ihnen, ihr, euch. Todos estos se emplean simplemente para decir tú. Así es. Entonces podemos ver que la traducción no necesariamente va a ser exactamente lo que estamos esperando. Inclusive aquí vemos en griego que hay más palabras que los mismos jeroglíficos. Y aquí en alemán, claro, las palabras extensas que podemos encontrar en alemán, al igual que en ruso, y no es lo mismo en inglés. Otros ejemplos del lenguaje. ¿Qué es esto? Pues esto es el genoma humano, el ADN. Estas son las bases nitrogenadas: adenina,
timina, guanina, citosina. Todo esto así es como estamos constituidos los seres humanos, sin ninguna excepción, ninguna. Todo esto somos nosotros, esto está en nuestras células, en el núcleo celular. Todo esto es un lenguaje, porque nos está refiriendo a dónde, por qué sí, por qué no, cuánto hay, cómo hay, por qué hay. Todo esto es un lenguaje. Ahora bien, este lenguaje a alguien se le ocurrió convertirlo en una canción. Así es, una canción. Nuestro ADN lo transformaron acá. Todo esto es nuestro ADN. Las bases nitrogenadas están desarrolladas en otro lenguaje. O sea, esto es lo mismo que esto. De aquí, acá, acá. Exactamente. De este a este es lo mismo. Es una traducción, porque al final de cuentas estamos transmitiendo un mensaje. Es información, perdón, mera información. Como les decía, Kant decía: pensamos por conceptos y objetos. Pensamientos sin contenido son vacíos. Intuiciones sin conceptos son ciegas. ¿A qué se refería con esto Kant, el filósofo que tanto criticaba a Nietzsche? Que si nuestros pensamientos no tienen algo, o sea, salimos a la calle con la mente en blanco, o somos un vegetal o no estamos vivos, porque nuestro pensamiento estará lleno de conceptos. Salimos a la calle, nos despertamos, vemos el reloj, queremos comer, nuestra mente está llena de conceptos y todo eso es un lenguaje. Los pensamientos son un lenguaje. Esa es otra aplicación. En el momento en que decimos que el pensamiento está vacío, pues esa persona pues tiene muerte cerebral seguramente, porque no es posible. No, sinceramente no es posible de que esté vacío su pensamiento. Las intuiciones son abstracciones, son reflexiones que tienen conceptos. Si no tenemos conceptos que refieran a objetos, a ideas, a palabras, a letras, es estar exactamente a ciegas, como si saliéramos nuevamente a la calle con la mente en blanco. ¿Cómo podríamos caminar si no tuviéramos pensamiento? ¿Cómo podríamos hablar si no tuviéramos pensamiento? Era el ejemplo del planeta de los simios. Si están hablando los seres humanos, así no pueden expresarse, así no pueden crear una civilización. Y los simios fueron los que la crearon porque tenían más evolución. Entonces nos estamos dirigiendo a todo esto, las ideas. Una idea nos refiere a una cosa, a otra. Sí, yo sé que hay algunos de ustedes que aquí ya se van perdiendo. ¿Por qué? Porque esto ya está un poco más complejo. Y esto es la lluvia de ideas precisamente. Una vez que hemos ido desarrollando todo esto, un concepto, un lenguaje, etcétera, etcétera, todas las referencias que nos va dejando esas aplicaciones de la lingüística, se van caminando, se van enconando a esto. En cada módulo yo he hecho hincapié en que realicen una lluvia de ideas quienes no sepan cómo abordar sus actividades integradoras. Y sin embargo hay estudiantes que me han dicho: es que es muy difícil hacer una lluvia de ideas. Es que me lo dejaron en la secundaria, en la primaria, pero no lo entendí. La de matemáticas no sabía expresarse y nunca he hecho una lluvia de ideas. Y les diré a ustedes, como les he dicho a todos estos estudiantes, temo decir que todos los seres humanos, todos, sin ninguna excepción, en todo instante, estamos teniendo una lluvia de ideas. Pueden decir: no, eso no es cierto, profesor. ¿Cómo vamos a tener una lluvia de ideas en este momento, mientras lo estamos escuchando a usted? Así es. ¿Qué estoy haciendo? Estoy pasando las diapositivas. ¿Cómo las estoy pasando? Pues quizá con el mouse o con el
las flechas del teclado. ¿Qué es un teclado? Es un hardware que se conecta a una computadora, o quizá estoy en mi laptop, o quizá estoy en mi iPhone. Entonces, todas esas ideas, lo que es el iPhone, lo que es el teclado, lo que es el mouse, lo que son las diapositivas, todo eso es una lluvia de ideas. O sea, que esto no los impresione. Este es un nombre sucho, así de plano, es un nombre sucho que se inventaron ahí en la reforma educativa. Esto es un nombre sucho. Propiamente esto es reflexión, análisis. Tachen esta lluvia de ideas y póngale análisis, así de sencillo. Pueden querer conversar con alguien por WhatsApp, y que hacen al querer hacerlo, pues claro, entran a WhatsApp, tienen que o habilitar sus datos móviles o conectarse a internet, y a todo eso, ¿cómo se van a conectar a internet? Primero tiene que estar encendido el teléfono, van a su icono, etcétera, notan si hay conexiones, y todo eso es reflexión, todo eso es análisis, y por consiguiente una lluvia de ideas, y todo eso es un lenguaje, todo eso, porque nos está refiriendo a conceptos de objetos. Nuevamente la lluvia de ideas, y cada vez se va haciendo más complejo, hasta que se va creando todo esto. Ya no es tantitito, ya no es como un solo pronombre, ya no es solamente traducir, sino que esas traducciones alcanzaron ramificaciones y más ramificaciones, hasta que se fue haciendo esto, la civilización. New York, toda la civilización se basa en el lenguaje, que nos ha ayudado a reflexionar. La diferenciación entre conceptos, entre referencias, todo eso nos ha ayudado a desarrollar la civilización, y por consiguiente es cuando se origina la subjetividad. Cada mente ha desarrollado su propio sujeto, su yo, es parte del neocórtex. En el Homo sapiens sapiens evolucionado de hace 100.000 años para acá, se ha desarrollado la subjetividad, lo que es el sujeto. El sujeto está pensando, está analizando. Si el sujeto cree que la luna es de queso, pues el sujeto cree que es la luna de queso, y así será para él. Si el sujeto cree que su esposa tiene cabello verde, pues es porque él cree que su esposa tenga cabello verde, no porque así sea. Y esos conceptos han desarrollado paradójicamente esto. Suena un tanto absurdo que el lenguaje sentado en cosas subjetivas haya creado esto, pero así es, así lo ha desarrollado la humanidad. ¿Y qué ha desarrollado la humanidad a partir de que ha creado la civilización? Esto. Así es. Pareciera que en un momento se ha detenido la evolución y va hacia atrás. También esto les he pedido que busquen las errores y horrores ortográficos para foros. Este es uno de los ejemplos. Hay personas que, a pesar de que fueron a la primaria, secundaria, inclusive en la prepa, que escriben así. No lo hagan ustedes, por favor. Y no se detengan aquí. No hagan específicamente esto. Les pido que no hagan esto. Porque en el momento en que comenzamos a escribir así, vamos en retroceso. Ya no es alcanzar este pináculo de la evolución humana, sino ir en retroceso, ir hacia acá, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, porque ya no queremos pensar, precisamente. Hay un estudiante en un módulo que me dijo, yo no quiero leer, profesor, yo no quiero pensar, simplemente dígame dónde copio para
copiar y que usted no pueda probar. Yo le dije, no, lo lamento, temo decirte que no, no comprendiste lo que es el estudio ni la educación. Si quieres un certificado, temo decirte que mejor cómpralo en Santo Domingo, por aquí o por allá. Pero si vienes a estudiar es otra cosa y te voy a dejar leer y tienes que reflexionar y tienes que escribir. Yo no te voy a regalar la calificación, lo lamento y no te estoy pidiendo, no le he pedido a nadie que copien, por favor, porque eso es ayudar a ser partícipes a que el planeta y que el país vaya en retroceso, se estanque. Lo siento, pero yo no voy a ser partícipe de eso. Y de este modo el sujeto está en condiciones de percibir y distinguir la realidad de forma objetiva externa, más allá de su conocimiento subjetivo, gracias al lenguaje. Pues bien, eso es todo. Espero haberles ampliado los horizontes respecto al lenguaje, respecto a la necesidad de comprender más conceptos de la lectura. Tienen que leer, por favor, para obtener más información, nuevas ideas, nuevas perspectivas. No se queden aturados, por favor. No tengan síndrome de maceta que se queda varada a medio corredor. No se queden con ese síndrome. Piensen en grande. Tengan metas, tengan aspiraciones, lean, sean mejores padres, mejores hermanos, mejores hijos, mejores madres, mejores hijas, mejores novias, etcétera. Y pues yo creo que de momento la dejamos. Si tienen dudas me las hacen saber. Saludos cordiales.